Hola, buenos días, amiguetes. Hoy estamos aquí en Cortes de Pallars, en la comarca de Cofrentes Ayora, y vamos a hacer una de las rutitas imprescindibles de la provincia de Valencia. Vais a ver qué chulada. Vamos a empezar aquí en Cortes, la ruta, y vamos a subir por la senda de la Cortada. Es una senda súper bonita, una senda morisca, de estas que van caracoleando, adoquinada, empedrada, y vamos a llegar hasta la Muela de Cortes. Allá arriba, desde aquí no lo podemos ver, pero vamos a ganar muchísima altura en poca distancia, y vamos a llegar a una de las balsas más impresionantes que hemos visto en nuestra vida. Es la balsa de Cortes, es una balsa gigantesca que si la veis en Google Earth vais a flipar, vista desde arriba. Allí lo que hacen es subir agua desde el río, con la energía que produce la central de Cofrentes, y dejarla caer para generar energía eléctrica. Es brutal, es una balsa increíble. Una vez que estemos en la balsa vamos a pistear un poquito y empezaremos a bajar por el paso de la Franca hasta llegar al barranco que nos llevará al Corvinet, donde podemos ver una poza muy chula. Y desde allí ya regresaremos aquí a Cortes. Vamos a ir viendo la ruta como es. Vais a ver que es muy chula. No es demasiado dura, ni mucho menos. Van a ser unos 11 kilometritos, unos 600 metros de desnivel, al alcance de cualquiera, no es nada complicada. Siempre, como comentamos en todos los vídeos, va a depender un poquito de lo habituado que esté cada uno. Pero vamos, es una ruta sencilla. Todas las que solemos poner son sencillas para que estén al alcance de todo el mundo y las podáis disfrutar. Y nada, vamos a entrar aquí al centro cultural que nos acaba de abrir la chica, y vamos a darle un vistazo a las proyecciones que ponen y nos vamos a poner en marcha. Animaros a que os suscribáis a nuestro canal, a que visitéis a nuestra web, tresenruta.com, nos hacéis un favorcete, nos ponéis contentos y nos ayudáis a seguir grabando videetes como este. Nada, os esperamos que os guste la ruta y nos vemos en un ratito. Hasta ahora empezamos a andar, vamos a visitar el centro y subimos para arriba. El manantial de San Vicente o de la Barculla es el más elevado. Este sistema de regadío se extiende por ambos márgenes del arroyo de Cortes o barranco de la Barculla San Vicente. En el margen izquierdo encontramos la acequia de San Vicente o de la Barculla, la acequia de la Solana y la del Puerto. Las acequias Vamos a tomar la bifurcación de la izquierda. Tenemos allí un indicador que nos lo muestra claramente. Y ahí vamos. Cabanilles o la Cortada, como más nos guste. Inicialmente se llamó Senda de la Cortada, luego la rebautizaron con el nombre del botánico, del señor Cabanilles. Abajo, la senda por la que hemos venido, la sendita como caracolea por ahí, sus curvitas, nos va metiendo por el medio de este barranquete hasta aquí arriba, que es donde estamos. Y de aquí nada, vamos a seguir andando pasito a pasito para superar este desnivel, llegar a la parte alta de la Muela. Una de las cosillas que no hay que olvidar cuando uno está andando es dar la vista atrás.
Muchas veces tenemos más bonito el paisaje detrás que delante, fijaos. Fijaos qué bonito. Hay paredes, con los colorcitos del otoño todavía. Un poquito mermados ya porque están cayendo las hojas, pero a veces caminas hacia adelante, se te olvida girar la cabeza y te pierdes escenas de así de chulas. Aquí tenemos al pinito, el pinet de la cortada. Mirad aquí cómo se agarra el tío con tal de no caer, ¿eh? Ya hemos llegado a la pista. Este muro gigantesco que tenemos aquí delante es la balsa. Le limita la balsa, imaginad esto es lo que sobresale, la altura que tiene. No vamos a poder ver el interior por la altura que tiene la balsa, está vallada, no nos podemos acercar ni siquiera para asomarnos a los bordes. Pero os podéis hacer una idea de cómo es. Os animamos a buscarla en Google Earth, ¿eh? Si buscáis Cortes de Pallars es lo primero que vais a ver. Una especie de piscina gigantesca en lo alto de la muela, que la verdad es que es impresionante. Nada, ahora vamos a andar un poquito por la pista, vamos a bordear un trocito de balsa. Os lo recordamos siempre, salir a la montaña, lo más importante, aparte de la ropa de abrigo, no coger una hipotermia por ahí, ir con capas para evitar la sudoración excesiva, es un buen calzado, buen calzado es fundamental, si no, entre que podéis resbalar, luego las piedras os clavarán en la planta del pie, llegaréis doloridos a casa, sobre todo en rutas como esta, siempre buen calzado, es un consejo de ¡es en ruta! Lleva siempre buen calzado, es la mejor inversión que puedes hacer, al menos por aquí, por estas latitudes, por la zona del Mediterráneo y tal, que no necesitamos ropa de alta montaña, el calzado es indispensable. Aquí estamos, aquí retomamos la senda, dejamos atrás la inmensa balsa que no acababa nunca, ahí tenemos las paredes y vamos a empezar por este senderete así rocoso que os comentábamos. Tampoco va a ser muy largo este tramito. Y luego empezaremos a bajar. No debe faltar nada, vamos a buscar una zona seca para sentar ahí el culo, tomar un bocado y comenzar a bajar. Nada, allá vamos. Vamos a bajar por aquí por el pasito, que no tiene ninguna dificultad en absoluto, Tiene unas cadenitas que están de adorno por si ha llovido, la roca está mojada que la puedes agarrar. Mirad
qué chulada. Aquí estamos ya en el paso de la Franca. Imaginaos lo que es subir todo esto con la bici al cuello. Veníamos por allá abajo. El porteo es importante, pero valió muchísimo la pena. Y tanto que sí. Y nada, no ha habido suerte. Nos queda un charco ahí abajo. Ahí incluso se conforma una cascada que es una chulada. Pero esta vez no hay suerte. Está como en veranito. Nos tiene que llover más. Que se nos va el planeta al carajo. Una lástima que no tenga agua. Bueno, pues ahora sí, ¿eh? Aquí acabamos la rutita con el pueblito de fondo. Solo nos queda llegar allá al coche. Aquí es donde hemos empezado, bajo esta cuestecita. Tenemos el centro cultural. Y nada, animaros a que entréis por la web, a tresenruta.com. Allí tenéis la ficha de la ruta detallada, con la ruta bien descrita, con todo el lujo de detalles, una galería de fotos, el track, este vídeo que estáis viendo en YouTube también lo tendréis allí. Nada, si os ha gustado el videete, le dais a me gusta a este vídeo, y si os suscribís al canal ya para que ya nos dais una alegría que flipas. Nos motiva, no, la verdad es que nos motiváis a seguir grabando videtes, vemos que a la gente le gusta, que nos hace preguntas, este track lo tiene, nos lo pide, nos preguntan cositas y la verdad que nos encanta, vemos que el videete le sirve a la gente de ayuda o de distracción y la verdad que nos gusta mucho. Así que nada, nos vamos a dejar aquí, os animamos a hacer esta ruta que es súper bonita y nos vemos en la siguiente, ¿vale, amiguetes? Venga, hasta luego. Chao, chao.
que nos vea de lejos va a decir, el tarado ese que hace hablando solo, no sabe que estoy hablando aquí a todos nuestros followers. ¡Hala! Menudo sapete. Hola, señor Sapo. ¿Qué pasa? No te toco que luego veo dragones y me chupo los dedos, ¿eh? ¡Hala, pero tira! Bueno, aquí no te va a pisar nadie. Hola, buenos días. Y fresquetes, ¿eh? No. Ah, bueno, usted tiene calefacción ahí. Frío no hace. No, está bien, está bien. Pasa que algo que está todo mojado, pero frío no hace. Muy bien. Tenga buen día. Venga, Hasta luego. venga, ten cuidado. Oye, pues acabo de encontrar ahí un grupete de senderistas. Un señor súper simpático. Ha dicho, a ese tío lo conozco yo. Y nos ha dado un montonazo de alegría. Nos ha dicho, ¿tienes ruta? Que acabo de ver un vídeo tuyo. La verdad es que es una gozada encontrarte con gente así de maja sobre todo y encima que le sirva de algo, que le gusten los videos que subimos para conocer nuevos sitios o simplemente recordar sitios en los que ha estado. Hoy ha sido una alegría que nos digan eso. Así que nada, muchas gracias a este grupete, a este señor y nada, a ver si coincidimos en la próxima y veis este billete que está haciendo la misma ruta que yo, por lo que entiendo, y os sirve luego para recordarla. Un abrazote, hasta luego. Madre mía, qué contento me he puesto.